escritura también es una terapia, ¿no? Cuando uno tiene alguna cosa, la escribe, hay gente que le sirve, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero hacer aquí por mi viaje a Colombia, que no voy a hablar ahora, en todo caso, en pasillos, da hasta para un relato corto, porque ha habido de todo. Muy interesante, pero también cosas muy interesantes. Entonces digo, no, esto no puedo, yo lo que tengo que hacer es poner un personaje y hacer un relato, un cuento, porque realmente es increíble. Las cosas que pasan en un viaje son increíbles. Yo comenté a mis más allegados, digo, bueno, pero bueno, ¿cómo tú te vas así? Voy a exponerme, porque si no te expones no te pasan cosas. Pues yo me expuse y bueno, me expuse mucho, va, en el sentido de que, bueno, pues era otra realidad. Uno cree que si vas a Colombia es como si vas a México. No, no, cada país, cada lugar, hay que viajar porque es tan diferente en el fondo, tan igual y tan diferente, ¿verdad? También pasé bastante frío, llovió mucho. Uno cree que va a Colombia ahora, no, hace frío, hace frío, hace frío porque hacía frío. Y ellos, sí, está muy alto, sí es la segunda ciudad de... Ya había estado más veces. ¿Mm? Había estado más veces. No, no, esta fue mi primer desembarco en Colombia, había estado en otros países. Bueno, vamos a ver. Yo no pude mandar, antes de irme, quería mandar unos textos y no pude, porque el tiempo se me echó encima y no pude. He intentado ayer, porque he llegado y me he puesto a organizar cosas, estaba de lo más bien, y no los he podido mandar por un problema técnico, porque directamente he tenido un problema. Entonces, que es que si lo bajas en PDF para luego sintetizar, subrayar y demás, cuando lo quería mandar, sabéis que está bloqueado y se me ponía en blanco y perdía todo el trabajo. Entonces ahora lo he traído prendido con alfileres aquí en el ordenador porque sin guardarlo ni nada, ¿no? Bueno, pero ya veré seguro que os lo daré más adelante. Bueno, como quería yo, los otros días tuvimos una especie de introducción así un poco a Marx, ahora quería traer en más profundidad. Pero hoy casi no vamos a hablar de Marx, vamos a hablar de uno de los antecedentes de Marx, que es Feuerbach, que lo mencionamos, ¿os acordáis? Mencionamos varias cosas y entre ellas Feuerbach, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la crítica de religión y todo esto. Y en realidad hoy me voy a referir, por un lado, a la crítica que hace, que es muy breve, las tesis de Marx, 11 tesis que hace Marx sobre Feuerbach, haciendo una crítica de este filósofo alemán. Pero antes de esa crítica, a mí me gustaría tratar realmente algunas cuestiones de Feuerbach, sobre todo el tema de la religión, que es, digamos, la aportación interesante, bueno, una aportación fundamental que Marx la asume de una determinada manera, pero que es muy, muy interesante. Entonces, me voy a referir primeramente a una obra que se llama La esencia del cristianismo. Bueno, vamos allá entonces. Tengo que deciros que yo hacía por lo menos más de 40 años o más, 50 años, que yo leí esta obra y la he releído y me he quedado asombradísimo. O sea, al que le interese el tema de Dios y el tema religioso tratado en verdadera profundidad, tendría que leer esto. Porque, bueno, yo me había olvidado, es enorme, es magnífica, es compleja, pero yo voy a dar las claves, porque yo creo que esto puede aportar, ¿no? Aparte de una cuestión cultural, no, esto puede aportar. Bueno, se trata de que lo que hagamos aporte, ¿no? Aporte, que cada uno pueda contrastarlo con su propia experiencia, con su propia manera de pensar y que aporte realmente, ¿no? Entonces, vamos a ir allá. ¿Quién lo ha escrito la esencia del cristianismo? ¿Eh? ¿Quién lo ha escrito? Más alto porque no se oye. ¿Quién lo ha escrito? El autor. Se escribe, mira, voy a escribirlo como Feuer, F-E-U-E-R,
Feuerbach, como el músico. Como el músico. Feuerbach. Solo que ya sabéis que en alemán el diptongo eu es hoy. Por ejemplo, Freud se dice Freud. Cuando es en alemán, siempre eu es hoy. Así. Hay muy pocas diferencias, muy pocos cambios en alemán, casi se pronuncia como se escribe, a diferencia del inglés. Entonces este es Feuerbach, o sea, Feuerbach. Y la CH siempre es una J casi, ¿no? Feuerbach. Ludwig o Luis Feuerbach. Es complejo. Yo os lo puedo facilitar. Ahora digo, meterse en eso es meterse en camisa de 11 varas. Pero al que le interese, tenga ganas, pues... ¿La queréis? Os la mando ahora mismo. ¿Eh? ¿La queréis? Pues, La esencia del Cristo te la mando también. pues sí. Lo que pasa, se puede hacer una cosa. Luis es siempre muy servicial y espontáneo. Se puede mandar entera, Es pero un libro yo... que tiene, a ver, tengo dos cosas, los manuscritos y la esencia. Pues tú mándalo. La esencia. Luego yo hago... Lo mando al grupo. Sí, Vale, lo que vale, pasa es que vale. yo luego, lo que yo a mí me gusta hacer, hombre, sí, ahí está palo seco, pero yo extracto, quito cosas y subrayo pero es muy interesante poder contrastarlo, que yo mando como un extracto porque me parece descomunal, pero bien. El que lea eso me lo dice O sea, y va a tener un récord. que lo vas a mandar tú. Lo está mandando Luis en eso. No, dice que él manda un Él extracto. manda, sí, que él le gusta mandar A ver si es esto o el otro. Bueno, parece que también, bueno, esto vamos allá. Bueno, en realidad de lo que vamos a hablar hoy es de Dios, muy bien. que es un tema central y que a mí lo hemos tratado cuando hemos visto el pensamiento medieval, en cursos anteriores, sale mucho y no es un tema inactual. No voy a dar una clase de religión ni de teología, vamos a hablar de Dios y yo creo que nunca viene mal, porque cuando hablamos de Dios mueve en el ser humano muchas cosas. Hemos sido formados en la religión y eso va unido a esperanza, va unido a... Hay muchas dimensiones de la religión y de la religiosidad. Hay alguna más rigorista, más de la norma, más del pecado, y hay otra más, por ejemplo, del amor, si nos fijamos en la figura de Jesús. Y quieras que no, es una cosa que está como ahí, independientemente de que una persona sea creyente y practicante, o que se defina como agnóstico, o incluso que se defina como ateo. Siempre está ahí, siempre está ahí. Yo cuando en grupos, de repente, mucha gente, el ateísmo es totalmente legítimo, no estoy haciendo una crítica al ateísmo, pero mucha gente dice, bueno, pero algo tiene que haber. Entonces es interesante ese algo tiene que haber, qué significa, para poder tratarlo en dimensión humana, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a tratar, cómo Feuerbach analiza esta cuestión. Ahora, la impresionante erudición y conocimiento de la teología de Feuerbach es verdaderamente admirable y descomunal, ¿no? No llama, si conocemos algún detalle, igual no llamaría tanto la atención. En Alemania se puede estudiar la carrera de teología como civil. Uno no tiene que estar orientada a ser cura ni nada por el estilo. Uno puede decir, yo soy licenciado en teología como quien es licenciado en química o en filosofía. Entonces hay facultades en la Universidad Pública Civil de teología. Entonces tiene una formación verdaderamente sólida, aún hoy en día. Bueno, en realidad es una como puesta a punto, entre crítica y puesta a punto de lo que es el cristianismo. Por ahí aparece el judaísmo también, y otras, el paganismo y otras cuestiones, ¿no?
Muy bien, vamos a empezar. Yo voy a ir glosando algunas cuestiones del texto. Estoy cambiando respecto de cursos pasados, porque en cursos pasados hacíamos más una monografía sobre temas, pero aquí, como le puse el subtítulo Los filósofos y sus textos, me voy a ceñir más al texto. O sea, vamos a considerar que todo lo que hemos hecho hasta ahora, los que ya me conocen, es bastante introductorio. Hemos hemos roto un poco el hielo, nos hemos ido acostumbrando al lenguaje filosófico, a filosofar, ¿verdad? Entonces, en un tratamiento mío, más personal, más de mi pensamiento, pero ahora este curso intentaba ser más apegado a los textos. Entonces, ese a lo mejor no es tan, es más severo, pero al mismo tiempo, digamos, quizás sea menos, no sé, menos imaginativo o menos ocurrente, pero se trata esta vez de ir hilando fino, puesto que es un público que se lo merece, ¿no? Bueno. Es curioso cómo empieza uno de los, yo voy a ir comentando, ¿no? Él empieza como en una de sus frases iniciales, dice, el cristianismo de hoy no tiene otros testimonios, dice, que los de su sordidez y raquitismo. ¿No? Bastante dura. Aprovecho para decir que esta es la época de la crítica a la religión, que hacen todos los pensadores a partir de ahí, desde Feuerbach, luego Marx, luego el darwinismo, luego Freud, luego Nietzsche, o mejor Nietzsche-Freud. Aquí uno de los temas candentes que marca la diferencia entre el pensamiento moderno y lo que podríamos llamar el pensamiento contemporáneo es precisamente el análisis en profundidad, en mayoría de edad, del ser humano respecto a la cuestión de Dios. ¿No? Entonces, estamos en ese ambiente. No olvidéis una cosa que para mí es fundamental, el inicio de la crítica de la razón pura de Kant, cuando dice, tiene la razón humana este singular destino, el de verse asaltada por cuestiones de índole tal, que por su naturaleza son inevitables y sin embargo no tienen ninguna respuesta, una cosa así, ¿no? O sea, nuestra inteligencia o nuestra mente se ve asaltada por las cuestiones fundamentales, que si Dios, que si la inmortalidad, que si otra vida, esto es inevitable, ¿eh? Es inevitable. A cada uno se le presenta de una manera u otra. A estos hay que darle una respuesta, o no, ir dándole respuesta. Hay gente que dice, no, esto no tiene nada que ver, yo me declaro me declaro ateo o que no creo en otra vida o que pienso que esta vida es la que realmente es la que tenemos, postura muy sensata por otra parte, ¿eh? Pero lo que está claro más que las respuestas es que son interrogantes que nos asaltan y no tienen respuesta, ¿no? Ya he mencionado que hay una amiga y colega mía mexicana que ha estudiado esto desde otras perspectivas, desde el punto de vista de la antropología y de la pedagogía, y ella tiene su tesis o su hipótesis al respecto. Parece ser que nuestro propio cerebro tendría como esta especie de apertura a cuestiones que son inevitables que surjan, ¿no? Que ella lo asimila a lo que le llama pensamiento mágico animista. Curiosamente, hoy leyendo a Feuerbach viene a decir lo mismo, que parece que forma parte de nuestra propia inteligencia, el que hay como una inteligencia un poco incomprensible que tiene el ser humano, que por un lado es continuidad de la inteligencia animal, los animales son muy inteligentes, pero la inteligencia humana es una continuación de la inteligencia animal que a los animales les permite continuar en la vida, instinto de conservación, etcétera, ¿no? Se defiende, busca alimentos. Bueno, nosotros necesitamos nuestra inteligencia para completarnos como personas, como seres, como animales, incluso como seres biológicos, como primates. Lo necesitamos, la inteligencia que es lo que nos permite completar. A esto se le puede buscar interpretaciones de todo tipo, ¿no? Pues esto es Dios, ¿no? Bueno, cada uno le puede poner, pero lo que está claro es que nosotros necesitamos, no podemos quedar librados solo del instinto de supervivencia, tenemos que tomar decisiones, por ejemplo. Y si esas decisiones, cuanto más acertadas sean, mejor, ¿no? De ahí la importancia de la filosofía, que yo ponía como escuela de vida, más que era la filosofía, que es nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, ¿no?
que nos, si somos, la desarrollamos convenientemente, podemos orientar muy bien nuestra vida. O sea, si realmente no somos ni capaces a veces, no quiere decir que no tengamos cultura, formación, no, no, no. Si no somos capaces de identificar los problemas que tenemos, ¿cómo vamos a darle algún tipo de solución? Que no existen soluciones mágicas, simplemente lo que existen a veces son salidas, ¿no? Bueno, en este ámbito nos vamos a mover. ¿Qué parte es humana? ¿Qué parte se la hemos endilgado a Dios? ¿Por qué Dios aparece continuamente? Y es inevitable. E incluso a veces, por supuesto, para negarlos. A veces hay autores ateos que han hablado más de Dios que cualquier otro autor, precisamente porque es un problema acuciante, ¿no? Es interesante. Bueno, entonces, eh, para Feuerbach, dice que el secreto de la, estamos hablando del 1800 y pico, el secreto de la teología es la antropología. O sea que para entender la teología o para entrar en la teología hay que entrar en la antropología, ¿no? O sea, ¿qué es el hombre? Esto ya quedó patente en Kant. ¿Qué es el hombre? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Estas son las grandes preguntas kantianas. ¿Qué es el hombre? Y en eso estamos, y eso no hay soluciones definitivas. Lo sepamos, ¿no? Son las cuestiones. ¿Qué puedo conocer? ¿Cuál es el límite o cuáles son de las posibilidades de nuestra inteligencia? ¿Qué debo hacer? La cuestión moral. ¿Qué me cabe esperar? ¿Mm? ¿Qué me cabe esperar? Es fundamental. Otra vida, esta vida, realmente esta sociedad va a cambiar. Entonces le puede buscar muchas formulaciones. Seguiremos igual con el problema de los refugiados, con los problemas de la corrupción en cualquier país. O sea, ¿será posible que siempre, entre comillas, nos gobiernen los malos? Nos gobierne la gente que gobierna para su propio provecho y siempre perdemos. Los otros días me decía una persona muy sencilla, un taxista, que, hablando del problema de Cataluña, no voy a entrar en ello, dice, mira, a mí estas cosas me preocupan mucho porque siempre salimos perdiendo los pobres. Siempre salimos perdiendo. Dice, todos los conflictos estos políticos, si os ponéis a pensar, muchas veces son entre una serie de intereses que a nosotros ni nos van ni nos vienen y te vamos a terminar perdiendo. Los otros días veía una entrevista, bueno, anoche que vine de viaje a Joaquín Estefanía y decía, bueno, están pasando unas cosas increíbles en España, increíbles en cuanto se están destapando o están habiendo sentencias o cuestiones implicadas en la cuestión de la corrupción y todo. No se habla, no se habla. Hay otros que llegarían a pensar de que todo esto está orquestado para que no se hable de lo que hay que hablar. Yo ahí no entro, pero a lo que vamos. ¿Qué nos cabe esperar? ¿Veremos algo nosotros? Algunos cambios importantes, que de repente pues en Estados Unidos estaba Obama, que tuvo sus pros y sus cosas buenas y sus cosas malas, pero va la gente y vota a Trump. Realmente, entonces digo, bueno, ¿qué nos cabe esperar? Está claro, está claro, aquí hacemos filosofía, vamos a orientarnos a esto, pero hacemos filosofía, no estamos para explicar un tema, también, pero para hacer filosofía. Bueno, primera pequeña aportación, nos cabe esperar lo de nosotros mismos. Tenemos que organizar la vida que nos queda, que es mucha para la mayoría, salvo accidente. Bueno, eso nos cabe esperar, ¿no? Nos cabe esperar profundizar en una mayor serenidad, en una mayor poder venir a un espacio filosófico por la mañana, al fin y al cabo somos bastante privilegiados. Nos cabe esperar organizar una vida, no sé, honesta, placentera, solidaria, serena. Yo después de este ajetreo de viaje tengo unas ganas de llegar a casa, nunca he tenido tantas ganas. Y realmente digo, uff, qué ganas de estar aquí. Y tengo muchas ganas eso de disfrutar lo que me queda, ¿no? Bueno, para Feuerbach, la religión, dice, se asienta en la diferencia esencial que existe entre el hombre y el animal. Los animales no tienen religión. O sea, él lo está situando desde el punto de vista de la antropología. Precisamente una de las diferencias entre el hombre y el animal es que los animales no tienen religión. Nosotros sí, porque forma parte de esa naturaleza humana la religión. Si nosotros partimos de la base, no, yo no quiero hablar de religión, porque, no,
no, es que no hablar de religión es no hablar del hombre. Es como cuando estudiábamos, algunos decían, no, vamos a saltarnos el pensamiento medieval porque, no, vamos a ver, ¿cómo vamos a saltar el pensamiento medieval? Que son no sé cuántos, la etapa medieval es la más larga, por más que sea una etapa teocéntrica, si forma parte de nuestra historia. ¿Cómo vamos a saltarnos? Esto es una barbaridad, por un prejuicio, no, yo quiero saber nada. Pues no querer saber nada de algo es la ignorancia. Entonces, no querer saber nada de la religión, no puedo hacer ninguna crítica. No querer saber nada de, por ejemplo, del marxismo. Hay gente que dice, no, Marx, bueno, vamos a verlo. Luego tú lo criticas, tú luego te metes con él, pero os asombraría lo religioso que es el pensamiento de Feuer y de Marx. ¿No? Lo religioso. Yo tengo un amigo eminente, un filósofo que se llama Enrique Dussel, que vive en México, pero es argentino, y él se ha tomado el trabajo de leerse todo Marx, y el Capital dice que es el filósofo que más citas religiosas tiene, de todos, y además con un conocimiento profundo de la Biblia, de la teología. Es un judío, los judíos la Biblia la habrá sido formada, es la que más citas tiene, incluso citas a Jesús, y citas, pero no necesariamente críticas, sino, en todo caso, puestas disponibles para el ser humano. Dios, el Dios del hombre, dice Feuerbach, es su propia esencia. Puedo ir anticipando cosas, pero esto no son frases así, eslogan, tenemos que entrar. Por supuesto que una de las conclusiones, ¿no?, de este complejísimo y extenso escrito, son 200 y pico de páginas, es que en el fondo Dios es el hombre. Pero esto no basta con decir eso, hay mucho que hablar. Dios es el hombre y por supuesto en cierto modo ha sido creado por el hombre. Esto ni le quita ni le pone nada a Dios ni a las creencias particulares. Ya veréis que incluso en este análisis las personas que han asumido vitalmente una postura atea se van a ver fortalecidos y los que tienen fe también. ¿Cómo es posible? Bueno, ya lo veremos. Esto no va contra nadie, al contrario. Se trataría de filtrar y profundizar en nuestra manera de pensar para tenerla más clara y tener mejor nuestras convicciones. Nunca hay que tener miedo al análisis y al estudio, porque realmente los que crean en Dios, siempre digo, no hay que tener miedo, al contrario, hay que pasar por una serie de filtros y sigue creyendo, pero cree mejor. Siempre se puede creer mejor. Y el que esté convencido de que solo hay esta vida, que Dios es el hombre o la naturaleza, también. Están las dos cosas presentes. Esto es un tratado de teología, habla de todo, me encanta cómo termina con el tema de la cena, el pan, el vino, el bautismo, me encanta, es una cosa. No lo ha dicho nadie tan bien como Feuerbach, ¿no? Para Feuerbach, yo puedo ir diciéndolo despacito por si queréis tomar alguna nota, aunque luego están los libros. La religión es la conciencia primaria, pero indirecta, que tiene el hombre de sí mismo. O sea, en el fondo la religión es la autoconciencia del hombre, indirecta, pero básica. O sea, parece ser, y esto los antropólogos actuales también lo tratan, de que la religiosidad como manera de entender las cosas es básica en el hombre. La religiosidad como búsqueda del absoluto, como búsqueda de Dios, como asumir divinidades. En el avión me vi una película que no había visto, que es española, que se llama algo así como Nieve, ay por Dios, Palmeras en la nieve. Sí, Palmeras en la nieve. Me la vi en el avión porque no me podía dormir, digo, 2 horas y media, pues me la voy a ver. Esto en casa yo no lo veo. Y me gustó mucho porque se puede hacer ellos tenían ahí una especie de islote ahí, y le rezaban, y era su Dios. Los dioses, el ser humano a muchas cosas las endiosa, ¿no? Ya sea entre seres naturales, ya sea figuras metafísicas, ya vamos a hablar del Dios metafísico, ya sea, por ejemplo, una actitud y una apertura como es el amor. Ahí ya empezamos a endiosar el amor o a darle carácter divino al amor. Me parece muy interesante. También me parece muy interesante desarrollar ese aspecto, esa apertura a lo
mágico, a lo divino, a lo sagrado. Lo sagrado es una palabra que me gusta mucho, que es por ejemplo la naturaleza, que de alguna manera nos hace seres conscientes y ecológicos y ecologistas, por ejemplo, y respetuosos con el medio. Bueno, mucho. Esto es muy, por eso digo que yo convoco, si alguien se queda con ganas, convoco una reunión y tranquila, tomando algo y profundizamos, porque es vital. La religión es la conciencia primaria pero indirecta que tiene el hombre de sí mismo. Por eso la religión siempre precede a la filosofía, es anterior a la filosofía. Tanto en la historia de la humanidad como en la historia de cada individuo. O sea, nosotros primero tenemos un pensamiento como mágico, tanto de la naturaleza como la propia religión en la que en nuestras culturas han formado los niños, como los adultos, pero eso hasta que somos conscientes, realmente nuestra inteligencia está más madura y empezamos a entrar en profundidad y utilizar nuestra propia razón para llegar a las cuestiones. El hombre busca su esencia primaria fuera de sí. Aquí está la cuestión dialéctica. Tenemos que recordar lo que decíamos sobre la dialéctica, donde hablamos un poquito de Hegel. Es que la dialéctica es un tema complejo, pero es muy importante. Voy a poner ejemplos de dialéctica para que lo utilicéis como herramienta para entender estas cosas. No os preocupéis, esto no hay que entenderlo al 100%, porque vamos a volver, va a haber en el espíritu de este curso de filosofía contemporánea, van a ir saliendo continuamente estas cuestiones. Entonces, como en otros momentos que hemos hablado del ser o cosas, llega un momento que se termina uno entendiendo, ¿no? A ver, esto es dialéctica. Esto es dialéctica, o sea, empiezo así porque un yo y un tú, el tú es enorme, o un yo y un no yo, como dirían los en alemán, que nos estamos enfrentados en el sentido físico, pero al mismo tiempo estamos interactuando, ahí viene diálogo, por ejemplo, y de esa interacción entre un yo y un no yo, o el no yo sois vosotros, mi oponente, va a salir algo, vamos a construir algo si las cosas salen bien. Se va a ver como un hijo o como un resultado o un producto. O sea, la dialéctica es una relación fecunda. La amistad es algo fecundo. Los amigos que solamente son amigos para pasar un rato y tomarse unas cañas, bueno, está bien. Pero la auténtica amistad es aquella en donde sale algo nuevo. A mí, por ejemplo, tengo algunas charlas últimamente en Colombia y me han dicho un montón de cosas a la cara. O sea, lo bueno es cuando a los amigos te enfrentan y no están buscando ser aceptados, no tener conflictos, sino que verdaderamente, realmente te enfrenta, te hace enfrentar contigo mismo, te hace intentar que tú te veas como te ven los demás. Esto los psicólogos lo saben muy bien. O sea, los buenos psicólogos saben muy bien que no están ahí para mimar al paciente, sino para intentar que se enfrente con su realidad que por otra parte no nos hace ni peores ni mejores a nadie. Simplemente que el amigo dice, oye, mira, perdona, pero me parece que esto ha estado mal, está flojo, así no se puede, y no te habías dado cuenta, necesitas ese amigo, a una costa de que se vaya a enojar contigo o enfadar contigo. La dialéctica, Hegel explicaba que incluso la naturaleza era como la alienación o enajenación, palabras que tenemos que usar mucho, de Dios o lo absoluto, como queráis llamarle. O sea, la divinidad o el concepto mismo de absoluto significa que antes suponiendo que ese absoluto es el Dios cristiano o el Dios judío o el Dios bíblico, digamos, antes de que estuviera la naturaleza o el mundo, estaría él, ¿no? Porque parece ser que es una cosa que no tiene, es infinita. Bueno, pero sin embargo, Dios, para ser Dios, es como si necesitara explayarse, expresarse, salir de sí, y esa es la naturaleza. Pero en un determinado momento decíamos, la naturaleza va a surgir el hombre que va a tomar conciencia de todo el proceso y es donde se cierra el ciclo. Nosotros para ser nosotros mismos necesitamos expresarnos, necesitamos salir. Fijaos, curiosamente yo usaba la palabra entre los amigos, exponerme. Este viaje yo necesito exponerme. O sea, salir de mí y a ver qué me va a pasar sin armadura, quizás un poco improvisado, quizás un poco imprudente, porque me pasaron muchas cosas, pero me expuse. Y entonces al exponerme,
yo creo que vuelvo siendo un poquito más yo mismo, porque me he expuesto, veo hasta dónde puedo llegar, cuánto da de sí. Necesitamos exponernos, abrirnos. La amistad es eso. Entonces, realmente la cuestión de la religión que estábamos hablando es una de las maneras en donde se produce un desdoble, digamos. La conciencia religiosa primaria se produce un desdoble. Somos nosotros mismos los que nos estamos buscando, pero es como si fuéramos otros. Por eso ahí se va a producir una alienación. O sea, pensamos en otra vida. Pues la inmortalidad, algún tipo de inmortalidad, algún tipo de sentido de la vida la encontramos en nosotros mismos, no en otra vida. Sería tremendo que realmente bienaventurados los pobres, los que sufren, los que tienen hambre, los que sufren injusticia, los que sufren persecución, los pobres, bienaventurados ellos porque verán a Dios y estarán, a ver, no sé, realmente si no es un consuelo un poco que te inmoviliza. La vida es esta y entonces nosotros podemos buscar todo eso en esta vida, ¿no? Independientemente de que a algunos les guste y no está mal, son postulados, acordados de Kant, que crean en otra vida. Kant mismo dice, yo postulo la existencia de Dios y la inmortalidad del alma porque si no mi vida no tendría sentido. Pues me parece muy bien. ¿No? Pero se produce, Dios en el fondo es una enajenación, mejor dicho, una alienación dialéctica del ser humano. Así como la naturaleza en Hegel, y también lo podría aceptar Marx y perfectamente Feuerbach, son todos discípulos de alguna manera de Hegel, es una exteriorización de lo absoluto. Dios es una exteriorización o enajenación o alienación, que son las mismas palabras. Ser otro, alio es otro, alienación, hacerse otro, enajenación, hacerse ajeno a algo que está en nosotros, pero que nosotros lo situamos en un ser absoluto. Es como, digamos, la suma de todos nuestros ideales, nuestros deseos, nuestra fantasía. Entonces, Dios es la perfección, nosotros no somos perfectos, podemos ser malos, pecaminosos, flojos, cobardes, no sé qué. Dios no. Egoístas, Dios no. Entonces, endilgamos a Dios todo aquello que nosotros no somos, pero eso es como si nos tranquilizara, porque nosotros vamos a llegar a ese paraíso, a ese cielo donde ya pues estaremos purificados. ¿Os acordáis cuando veíamos Santo Tomás? El a veces denostado Santo Tomás por la nacional filosofía aquí en España, que era lo único que se daba. Y Santo Tomás decía, de Dios, ¿qué podemos conocer? Pues lo que podemos decir de Dios, estamos hablando del 1200 y pico, son cualidades humanas, la vía de la excelencia, en grado sumo. O sea, la única manera que tiene el ser humano de pensar a Dios es un super hombre o una super mujer, un super ser humano. No tenemos otra, porque nosotros partimos de la experiencia. ¿Qué quiere decir ser infinitamente bueno? Nosotros conocemos personas bastante buenas, muy buenas, menos buenas, malas. Ahora, infinitamente buena es un grado excelente, que sería como más que superlativo, ¿no? Infinitamente bueno, todopoderoso. No poderoso, todopoderoso, omnisciente, está en todas partes. Esto no tenemos experiencia de esto, es una pura proyección de nuestras propias ideas, ¿no? Y también decía, había 2 vías para conocer la esencia de Dios, porque están las famosas 5 vías que vimos, que es la existencia. Bueno, Dios existe, pero ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? Dice, bueno, dice a Santo Tomás, solo podemos decir nuestras cualidades elevadas al máximo. Y la vía de la negación, ¿le negamos todo defecto o es inmortal, es no sé qué? No tiene defecto. Bueno, ¿qué es eso? Eso es una proyección humana. ¿Quita y pone algo a la fe, que es otro tema? No. Simplemente que desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista racional, las ideas de Dios que tenemos, si profundizamos en ellas, es eso. Es una creación humana. Yo tenía por ahí una pequeña publicación que hice en mi blog, donde el título era, lo que yo decía era que Dios necesita al hombre para existir, por varios motivos. Porque si el hombre lo niega, Dios no existe. Tú podrás hacer todo lo Dios que quieras, pero yo no te niego, por lo tanto tú no existes para mí. Porque lo que uno niega no existe para uno. Tú serás mucho Dios, pero no tienes la potestad
de ser Dios para mí si yo no quiero. O sea, necesitas mi permiso. Por otra parte, me necesita a mí porque si yo no, es decir, no existe el ser humano, no existe la naturaleza, ¿Dios de qué va a ser? Es un Dios que no tiene poder. Por eso es importante la exteriorización de Dios desde el punto de vista dialéctico. Porque Dios no sería nada, qué gracia. En un mundo vacío y de hombres, pues mucho menos. Dios necesita al hombre para existir. Interesante. No es al revés, es que necesita. Para Feuerbach, la religión es la esencia individual de la humanidad. O sea, la esencia es interesante esto también, porque es ese pensamiento eh, mágico, incluso animista a veces, que nos lleva a intentar responder a esa estructura de nuestra inteligencia de la cual nos hablaba Kant en la crítica de la razón pura. Tiene la razón humana, es así. Es como nosotros vemos según nuestra inteligencia y según un horizonte que nuestros ojos proyectan, que es horizontal, valga la redundancia, y donde las moscas u otro tipo de seres, pues sus horizontes son retículas o puede ser curvos, pero el cerebro luego va a unificar. Lo que no podemos ver es el horizonte mismo. O sea, ¿cómo vamos a ver si es una proyección? O sea, ¿qué desdoblamiento que se produciría si nosotros pudiéramos ver a qué? Es una cosa absurda, ¿no? O es como ver el mundo desde fuera y estar nosotros mismos incluidos. Yo, por ejemplo, formo parte de vuestras propias percepciones, menos cada uno de vosotros. Y vosotros formáis parte de las mías, menos yo. Vamos, un poquito me veo, sé que pero no puedo tener nunca la visión que tenéis vosotros de mí y viceversa, ¿no? Bueno, entonces esa conciencia de la humanidad sería la religión. Otro está todo en negrita. Lo que antes se creía y se adoraba como Dios, se sabe ahora que es el hombre. La religión anterior es idolatría para la posteridad. El hombre hizo adoración de su propia esencia, pero la sublimó, Si algo es divino o sagrado, me gusta mucho la palabra sagrado, porque se puede ser ateo y admitir la palabra sagrado. Y una de las características del cristianismo, él lo dice por ahí Feuerbach, es precisamente que hace sagrado el amor, hace sagrado al hombre. Entonces, las dimensiones de lo sagrado tienen que ver con nuestros semejantes que realmente no podríamos ser felices si no nos ocupáramos y si no nos hiciéramos cargo de nuestros congéneres, de nuestros hermanos, ¿no? Porque realmente es ahí donde verdaderamente también nos realizamos nosotros. Hace poco me hicieron una entrevista en Zaragoza, antes de irme, y por ahí sale el tema del amor, que yo estuve muy duro, por cierto. Y comentaba que realmente la entrevistadora que yo conozco es una persona muy altruista, que trabaja en prisiones. Entonces, ese es el amor bonito, le digo, es un amor, pero hay otros amores que no son tan bonitos, son más bien duros, como puede ser el amor pasional, terrible, porque no es generoso, es un amor que se basa en la posesión y demás, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, nuestra relación es magnífica, yo aquí me siento fenomenal porque todos me tratáis bien. El retorno es enorme, ¿eh? Es enorme, no hay nada que te lo pueda pagar, pero porque me tratáis muy bien, venís muy relajado, yo veo vuestros rostros, estáis contentos, una semisonrisa, y yo me voy guiando si no digo algún disparate porque nadie ahora se desorbite ahí. Pero claro, es el bonito, el de la generosidad, el de la amistad, el de la entrega. Ese es un amor interesante, ¿no? Bueno, pues eso es sagrado. Es sagrada la naturaleza, ¿eh? Las excursiones, por ejemplo, que me han contado ya bueno, salvo la de las setas que fui yo, y me han contado que hace Luis, pues también tienen algo de sagrado, porque
hay unas vivencias, supongo que los viajes, si somos, cuando vaya, pues los viajes son un momento de comunicación y de compartir la belleza y lo que vayamos a ver de cultura, de historia, increíble, ¿no? Cualquier religión, dice Feuerbach, llama a sus hermanas mayores idólatras. Se exceptúa a sí misma. Y esto necesariamente porque de lo contrario ya no sería religión. Porque la religión es una especie de absolutización exagerada. Entonces lo tuyo es lo mejor. ¿Cómo es posible que haya habido guerras de religión ya no, entre religiones que en el fondo adoran al mismo Dios? Que haya, por ejemplo, religiones bíblicas, que haya guerras de religión entre cristianos y las cruzadas famosas. ¿Eh? ¿Cómo puede ser que haya habido guerra de religión en Europa por allá por el siglo XVII entre protestantes, católicos, no sé qué? Obviamente, hoy sabemos perfectamente que no tiene nada que ver con la religión, tiene que ver con intereses políticos, ¿no? ¿Por qué apoyaron a Lutero, que era además una persona excelente? Porque a los príncipes alemanes les interesaba apoyar a Lutero para independizarse, ¿no? ¿Por qué Constantino declara al cristianismo religión oficial del imperio? Porque le interesaba, no porque se convirtiera al cristianismo. Era la única religión que estaba en todo el imperio, que estaba ya muy incontrolable y muy desmembrado. Lo único que había en común, el cristianismo que se había, digamos, extendido como reguero. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer, vamos a poner esto y esto va a unificar. Y además, cuando decreta que el cristianismo es la religión oficial del imperio, prohíbe las religiones propias de las distintas comunidades, porque en Roma había libertad religiosa, porque a la religión no les importaba nada. Lo único que hicieron los romanos, bueno, lo único, calzadas para que fueran las legiones pudieran venir los impuestos y las riquezas a Roma y que pudieran transitar mejor y las legiones fueran a controlar que los impuestos llegaran a Roma. La civilización romana es un imperialismo muy interesante porque lo único que les interesa es recaudar. Ahora, que tuvieran sus caciquillos, que tuvieran sus cultos religiosos, no les importaba, eso no les interesaba, hasta que veían que fue una cuestión política interesante, ¿no? Dice, nuestra teoría, dice Feuerbach, yo estoy glosando, ni siquiera estoy poniendo los subtítulos, los capítulos. Nuestra teoría consiste en demostrar la contradicción que hay entre lo divino, que la contradicción que hay entre lo divino y lo humano es ilusoria. La famosa trascendencia. Parece ser que por un lado está Dios y por otro lado está el hombre. Eso es ilusorio y eso causa mucho problema. Yo muchas veces he pensado que el panteísmo no es una mala solución, ¿no? Es el que todo es divino. Porque divino son los otros seres humanos y divina es la naturaleza, que todo es Dios. Es quizá una lectura mejor que sea omnipresente, todo, a lo mejor es una lectura mejor que ha sido muy condenado, porque el panteísmo lleva a que todo es sagrado, porque todo el ser como tal es lo que existe, es sagrado y todo forma parte de un entramado maravilloso. Nos da igual ese entramado de dónde ha salido. ¿Os acordáis que los griegos decían, no, las cosas están, la naturaleza está, no la ha creado nadie, está, ¿no? Y que más coincide más sobre todo con la ciencia. Entonces en ese panteísmo, no es que esté aconsejando el panteísmo, digo que me parece más coherente porque todo es divino, todo es sagrado, entre lo semejante y la naturaleza, ¿no? El hombre ha absolutizado desde el placer sensual, el sentimiento religioso, la contemplación estética, el espíritu moral, la imposibilidad. Todo esto es interesante por la imposibilidad que hay de conocer a Dios. Hemos absolutizado y tenemos algunas experiencias místicas, digamos, a lo largo de nuestra vida, que son lo más cercano a la experiencia sagrada realmente. La experiencia mística, del amor, de la belleza, del arte, de la música, de todos los... Otro tema muy interesante que va a salir más adelante es la importancia que tiene que el hombre tenga una relación directa con Dios, no a través de la religión y de los sacerdotes, los intermediarios. Santa Teresa de Jesús tuvo muchos problemas
bueno, se salvó milagrosamente de la que la condenara al Tribunal de la Inquisición porque ella decía que no necesitaba, que ella tenía un diálogo y un contacto directo con Dios. Es muy interesante porque esa visión del misticismo. Hay un místico alemán al cual menciona Feuerbach, se llama Jacob Böhme. Jacob, como suena, pero con K, incluso con C. La K y la C los alemanes la usan indistintamente. Es como Jacobo, pero sin la O. Böhme es B-O, Umlaut, que son los dos puntitos, que lo hace como una E. H-M-E, Jacob Böhme, un famoso místico alemán muy perseguido, medieval, que también dice, no, pero si yo tengo mi religiosidad y todo esto tiene que ver con la naturaleza, con mi unión con Dios, es increíble. Ese es el misticismo. El misticismo es la unión de todo lo natural con lo natural. No con lo divino, con lo natural. Y eso hace divino y eleva o sagrado al ser humano y lo eleva a esa unión que hay con la naturaleza. El misticismo es maravilloso. No tiene nada que ver con la religiosidad, sobre todo con las religiones oficiales, llenas de normas, de cánones, de castigos, de ese Dios cruel que dice Feuerbach. Bueno, la religión actual, dice Feuerbach, el hombre ha perdido interés porque es una religión desabrida. La existencia de Dios en esa religión desabrida se convierte en una existencia sin sabor. Ese Dios del protestantismo, imaginaos, en el siglo XIX, es una religión. Yo a veces pienso, cuando veo que la gente entra mecánicamente a la iglesia y sale y son igual de malos y salen de la iglesia, se van a tomar algo, a criticar a la otra, que en todos los aspectos de cómo se ha vestido hasta todo lo demás. Esa es una religión brutal, porque es una religión, primero un Dios que te castiga, un Dios del pecado, un Dios y sobre todo desabrida. No es la misma religión, por ejemplo, de gente, cosas que yo he visto ahora, de lo que puede ser la teología de la liberación, en este caso yo he estado en una reunión de la psicología política, de psicología de la liberación, que no es que haya religión ahí, pero hay religiones bonitas y religiones desabridas. Religiones sosas, mecánicas, que no te aportan nada, que al contrario te hacen una persona prejuiciosa. Pero la religión hay que tratarla porque forma parte de nuestra cultura, ¿no? Y de nuestra manera de pensar y tiene una repercusión política de primer orden. Hay gente, digamos, muy apegada a la norma que como un partido político defienda el derecho al aborto, ya no lo va a votar. Va a votar a otros que dice que protegen la vida y que además no sé cómo protegen la vida cuando realmente lo que están haciendo es perjudicar la vida en todos los sentidos. Desde el paro hasta la falta de asistencia sanitaria, hasta las listas de espera, hasta muchas cosas. Bueno, es muy importante. Y si yo no puedo saber lo que es Dios en sí, dice Feuerbach, puesto que yo sé, esto también es muy importante de la dialéctica y también de la teoría. Yo no puedo saber lo que es Dios en sí, yo puedo saber lo que es Dios para mí. Yo no puedo saber nada de lo que es en sí, ya lo había dicho Kant, porque todas las cosas que yo conozco son en mí. Nosotros no penetramos la realidad tal como es, porque siempre que conocemos algo que ya está en mí, o sea, ha sido tintado, teñido por nuestra propia percepción. Y cuando lo percibimos, interviene nuestra historia, nuestras experiencias personales. No sabemos cómo son las cosas en sí. Por supuesto que Dios tampoco. Lo único que sabemos es Dios en mí, o sea, que sería una dimensión humana de Dios, ¿no? Lo mismo, vuelve a insistir que para las demás religiones, los dioses de las demás religiones solo son ideas vagas de Dios, mientras que la idea que tiene esa misma religión es la justa, la verdadera. Bueno, es un poco... Bueno, precisamente para enriquecer a Dios,
para hacer de Dios Dios, el hombre debe empobrecerse. Porque el hombre le interesa que Dios sea todo, y al ser Dios todo, Él es nada. Somos nada. No podría, por supuesto, la máxima contingencia. No tenemos ningún valor frente a Dios. Somos pecadores, fallamos, no somos muy dignos de nada, porque precisamente al haber creado en el sentido de el Dios que tenemos nosotros, en nosotros mismos, al ser el todo, nosotros somos totalmente pequeños. Y en algunos casos incluso somos tan pequeños que ¿cómo vamos a imitar a Dios si es impresionante? Una de las, precisamente, de las características del cristianismo de Jesús, de la religión, es que enaltece al hombre. O sea, nosotros somos realmente dignos de amar, podemos amar, no hay esa separación brutal que había en el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? En el cristianismo, esa metáfora de que Dios se hace hombre es muy interesante, porque eso está prefigurando, ahí hay unos análisis que hacen sobre todo los dialécticos alemanes y el propio marxismo y el propio Foucault y el propio ateísmo, de qué manera Dios se hace hombre, está explícito en la propia escritura, está estableciendo que Dios es hombre. Él va a analizar hasta el asunto de la Trinidad, lo que pasa es que no me meto ahí porque es súper complejo. Pero es un Dios al alcance. Por eso que es una mediación, Jesús, muy interesante. Porque si yo le quito todo el aspecto metafísico, divino y demás, mágico y todo esto, me quedo con un individuo bastante majo. Una propuesta bastante interesante para la época, en donde el amor, por ejemplo, el verdadero amor para los griegos, el amor a la sabiduría, tú podías ser un salvaje, pero sin embargo, el amor a la sabiduría es lo que te daba la aleteo, la virtud, en cambio el cristianismo lo que te da la virtud es el amor a los demás. Eso es el gran invento del cristianismo, lamentablemente oscurecido, convertido en raquítico, quitado toda savia y toda vitalidad por los poderes, la religión como poder, ¿no? Donde lo importante no es eso, sino basta que veamos la historia de la Iglesia y de la historia de los papas y del poder. O sea que es interesante como viendo el origen del ateísmo, entramos en profundidad en la cuestión de la religión. Me ha sorprendido muchísimo, ¿eh? Yo me lo voy a tragar en cuanto pueda, porque es muy denso y son muchísimas páginas. Si tenéis ganas. La religión para él es la desunión del hombre consigo mismo. Por eso un desdoblamiento, una alienación, y tú estás desunido contigo mismo. Nosotros tenemos, si nos ponéis a pensar, la religión, cuánto nos ha hecho sufrir, porque se ha considerado incluso pecado, actitudes, tendencias que son totalmente humanas. Forma parte, o sea, es como la negación de una parte de nosotros. ¿Para qué? Por ahí lo dirá más adelante, por si no nos da tiempo. Precisamente porque cuanto más sufrimos, es la religión del sufrimiento, más felices seremos en otra vida. Entonces se produce realmente Dios es perfecto, el hombre es imperfecto, Dios es santo, el hombre pecaminoso, Dios y el hombre son dos extremos. Dios es lo absolutamente positivo, el contenido de todas las realidades, el hombre es sencillamente lo negativo, el concepto de la nada. No somos nada, no valemos nada. Habla del Dios metafísico, dice que es la inteligencia satisfecha a sí misma. Yo hablo mucho del Dios metafísico aquí, pero es muy interesante. Los creyentes que observen, que miren en sí mismos si realmente lo que están adorando es el Dios metafísico o están adorando o están realmente creyendo en un Dios cristiano, de Jesús, valga la redundancia. El Dios metafísico es un Dios producto de la inteligencia. Algo tiene que haber, alguien ha creado el mundo, ese es el Dios metafísico. Es el ser absoluto, es el todopoderoso. A ver, ¿a quién se le ocurre
bueno, pero con todos los respetos, rezarle a una causa primera del universo me parece un poco duro, ¿eh? Es un poco duro. Ponerse en contacto con ese aspecto místico que tenemos los seres humanos, recordando una figura con unas metáforas muy interesantes, la del pan y el vino y el agua, que pone Folle al final son increíbles, pues ya empieza a ser interesante, ¿no? O hasta en la Virgen María, que era una señora y era madre de esta persona tan maja. Y bueno, pues a mí me parece como bastante razonable, no la idolatría de la Virgen María, pero no sé. Ahora, una causa suprema del universo, los que produjo ese Big Bang, que es como adorar el átomo o el Big Bang, ¿no? Y bueno, pues ese es el Dios metafísico. Y ese Dios metafísico también se supone que es una alienación. Yo por lo menos creo así. Dice, el Dios metafísico sería el ser infinito general que carece de figura humana, de antropomorfismo, dice Feuerbach, y es exclusivamente creado por la inteligencia. Nosotros no estamos creando un Dios que adoramos. Entonces es otro desdoblamiento, otra alienación, ¿eh? Es un producto estéril de nuestra inteligencia que nos lleva a crear un Dios que además lo adoramos. Y estamos adorando una parte de nosotros mismos que nos deja muy, muy solos además. Es una especie de solipsismo es tremendo. No es el Dios de la alteridad. El Dios que la religión de la alteridad o los sentimientos de alteridad es el otro, ¿no? Bueno, aquí habla de la religión cristiana, que es la religión del sufrimiento, ya nos hemos anticipado. Habla de Jacob Böhme. Para él, la naturaleza llenaba demasiado sus sentidos, dice, y su corazón. Por eso él trataba de explicarla de un modo natural. La mejor manera de explicar la naturaleza es de un modo natural, no de un modo divino. Dice, el sentimiento religioso no nos llevaría, no tiene la fuerza ni el coraje de penetrar hasta la contemplación de las cosas en su realidad. Todo lo mira a través de la religión y la religión nos impide penetrar. Si nosotros interpretamos la naturaleza como creada por Dios, no estamos abiertos a sentirnos seres naturales y penetrar en ella en toda su dimensión inefable. Decía Wittgenstein, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Y aquí se abre el terreno de lo místico. Filósofo del siglo XX que veremos. A veces cuando partimos de preconceptos, o sea, prejuicios, nos impide ver las cosas como son. Entonces, poder hacer una inmersión en lo natural sin interpretarla, sentirla, sería un ejercicio muy interesante místico. Místico no necesariamente religioso, es más que lo religioso lo mismo. Sentir al otro ser humano. En la película que viene el avión me llama la atención cuando ella encuentra la chica blanca que la chica de aquí, encuentra un habitante de Guinea, se marcan un baile bastante sensual, y dice, no, tú cierra los ojos y ves sintiendo todo, la música y todo, el ritmo, aquí, pero no se trata de una imagen de que va a tocarla de una manera, no, de cercanía, pero tú sientes. Y ella se queda, yo creo que ahí se enamora de este señor, de este muchacho, porque dice, tú sientes. Hay una manera directa, ¿no?, de los místicos de sentir, a ver, hice un ejercicio en este congreso que era de psicología política, muy interesante. Si me atrevo, porque lo filmé, porque yo luego participé ahí como uno más, y es muy interesante porque se trataba de sentir. No hice hice el de sentir, fue una especie de representación, una especie de... Pero luego hubo otro de sentir que yo ya no me metí en el asunto porque no me metí, ¿no? Porque entre otras cosas, no sé por qué, estaba sentado, pero había uno que hasta el tacto, y luego contaba a la gente lo duro que fue,
entrar en contacto con los ojos, tapaban los ojos y demás. Pero había otro que había que representar tres actitudes, la autoritaria, la manipuladora y la liberadora. Yo me apunté a la liberadora y bueno, entonces había que improvisar, te daban 10 minutos y luego te daban unos minutos para que tú actuaras. La autoritaria fue muy divertida y lamentablemente no pude, no le di al botón, pero la otra sí un señor, otra persona. Entonces yo representé fue muy interesante porque la liberadora, para mí es importante ese poema. Se me ocurrió aportar el poema En paz de Amado Nervo, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque yo veo mi vida así. Entonces, y entonces la gente pues hacía lo que espontáneamente sentía, unos se movían, otros no sé qué, otra me entregó un dibujo que había estado haciendo. Pues, fue muy interesante porque te enseñaban a sentir, ¿no? Nosotros muchas veces no sentimos, pero el sentir es una parte de nuestra inteligencia. Ya no hablo de la sensibilidad, la sensación como el conocimiento de los sentidos, sino esas especies de percepciones globales que muchas veces parece que son como pálpitos, o que son intuiciones, o que son corazonadas, pero sentir, es muy interesante. Lo digo al margen porque como estamos hablando de Foyo, siempre ya sabéis, los que me conocen, que hablamos del pasado, pero estamos hablando del presente. Se trata de llevar ideas, ¿no? Y de hacer ejercicios de sentir. Él habla él dice que de una distinción que hay que hacer entre un Dios suave y benefactor y no un ser furioso o destructor. Es un Dios suave y benefactor. O sea, es lo que cuando Kant dice, yo postulo la identidad, si te hace feliz, tu relación con Dios pues continúa así. ¿Para qué vas a abandonar lo que te hace feliz? Ahora, si realmente te amarga, te hace sentir pecador, te hace sentir... Yo, en una oportunidad, recuerdo que, no sé en qué país estaba, yo si voy a una iglesia, yo entro, me gusta, pero si hay una misa y comulga, yo voy a comulgar, claro. Si me parece un gesto... a mí la simbología de la comunión, independientemente del contexto, me parece muy bonita. Digo, mira, no es que yo no vaya a comulgar, es como si voy a tu casa, tú me invitas, oye, ¿quieres tomar algo? Y te traes una aceituna, y digo, no. Ah, no, yo no puedo ir. ¿Por qué? Porque no me he confesado. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! O sea que tú tienes pecado. Entonces la gente, cuando piensa pecado, piensa, por ejemplo, que a lo mejor vive en unión libre y no está divorciado. ¿Qué sé yo lo que es pecado? Le digo, a ver, le digo yo, ¿tú explotas a tus empleados? Ese es el pecado más importante, ¿eh? No, no son los pecados relacionados con la sexualidad, si estás casado, si no estás casado, no son esos los pecados. Yo siempre digo con el tema de la sexualidad, solo está fatal lo que es un delito, lo demás no, es ajeno, no hay valor moral ahí. Si está basado en la libertad y tal, ahora, lo que es delictivo es terrible, ¿eh? La violación, la pederastia, en fin, todo esto es una barbaridad. Pero la gente está pensando si realmente está limpio, ¿no? Si se ha confesado, cierta gente, no todo el mundo. Digo, mira, los pecados fundamentales son los pecados contra la caridad. Y el pecado contra la caridad es explotar al ser humano, aprovecharse de su trabajo, pagarle 2 duros a la señora que te hace la limpieza, darle contratos basura a tus empleados si realmente eres empresario. Esos son los pecados. No colaborar, estar en silencio y ser cómplice de la explotación, del problema de los refugiados. Esos son los pecados. Los pecados contra el amor, y no hay más, ¿no? Ese es un ser, por eso que esa religiosidad sería suave. La otra es destructora. Dice, la esencia divina es la esencia humana transfigurada por la muerte de la abstracción. Es el espíritu fenecido del hombre. O sea, Dios es como si chupara o se nutriera de ese espíritu fenecido del hombre, que es la máxima abstracción. El hombre abstrae, se aliena, y esa abstracción luego él mismo se oprime. Digamos, los análisis que a veces hace el mayor enemigo que tenemos, el mayor, digamos, opresor, está en nosotros mismos, el opresor que llevamos dentro, ¿no? Paulo Freire, pedagogo brasileño muerto, decía, tenemos que sacar, bueno, esto es muy de la propia psicología, del propio incluso hasta del psicoanálisis, ¿no?
el opresor que llevamos dentro. Nosotros somos nuestros peores opresores, nosotros mismos, que no nos aceptamos, que no... Esta es la mayor, es una alienación terrible. Y el ser opresor que tenemos nosotros mismos, ¿cómo se ha generado? ¿Por la civilización, por la religión, por la forma en que te ha sido criado? ¿De dónde nace? Porque un bebé no tiene conciencia de que tiene que reprimirse muchas cosas. Es la sociedad la que te reprime y tú lo internalizas. Sí, yo pienso que sí. ¿Cuál sería, Teresa, ese opresor? ¿Cómo se generaría ese opresor si tienes ganas? ¿Estás hablando a mí? Sí. Ah, ¿Cómo se generaría? Porque yo digo, porque, digamos, Freud, por ejemplo, habla del yo, el superyo y el ello, ¿no? El superyo sería precisamente la introyección de figuras autoritarias y paternas y de la propia sociedad, y es muy interesante esto. bueno, yo estoy todavía como muy metida, ¿no? En todo lo que... Ya no le oigo nada. Me haces levantarme siempre, ¿eh? No, si no, intenta, si no que... Lo tuyo ya es... Esto parece una clase Juan Eduardo. de ir al gimnasio, ¿no? Estoy malita y tú nada. Ayudante de... Te digo, estoy muy metida en todo lo que estás hablando. Me parece profundamente interesante. Porque efectivamente, yo quiera o no, he sido educada en una religión, en el cristianismo. Y mis pautas de análisis, aunque yo las haya renovado a través de los conocimientos, de la ciencia, de los estudios, la base es cristiana, no hay duda. Yo creo que es que no hay un opresor, son muchas las circunstancias que generan que el ser humano, pues, se viva como culpable. El sentido de la culpabilidad que uno tiene de las acciones que hace es un opresor terrible, terrible. Leía un artículo el otro día precioso de un libro que ha salido ahora sobre la atención a los viejitos, a nuestros viejitos, a nuestros mayores, la atención como una agonía, como una obligación, como una opresión o como un cariño. Y claro, todo eso pues depende de la historia personal de cada uno. Pero todos tenemos un superyo, todos, que de alguna manera nos genera una relación de opresión a través del desarrollo social. Ahí es muy interesante Vygotsky, un filósofo, un psicólogo que habla, para mí Piaget y Vygotsky pues son muy, muy interesantes, y habla de cómo el ser humano es social y cómo la sociedad efectivamente oprime. Es una opresora. Sea una sociedad que se considere liberadora, comunista, capitalista, religiosa. Entonces, ¿cómo nace? Pues en el desarrollo. El mismo desarrollo del ser humano en sus etapas va generando pues esa culpabilidad opresora que efectivamente Freud la llama superyo. El ello es el niño que no tiene todavía ninguna, bueno, pues es el ser que no tiene pensamiento, que no tiene actividad. El yo es el ser humano que tiene, o sea, que somos ya nosotros, que actuamos, y el superyo
es como el elemento que nos está recordando lo que no debemos de hacer. Ay, me estoy besando con mi novio, si me viera mi madre, ese es el superior, por poner el ejemplo que en nuestra edad hemos vivido casi todos. En este curso está previsto explicar Estamos aquí con... Hoy me ha costado mucho, hacer esto que estoy haciendo, te lo aseguro, porque estaba hoy muy centrada. Yo dije en una ocasión, y quiero diferenciarlo, por si aquí había alguien, no sé si lo recordarás, Eduardo, que yo no discutía, ni lo haría nunca, sobre yo creo en Dios, yo no creo en Dios, porque es una discusión no vana. El que cree en Dios sigue una línea y cree en Dios. Y el que no cree sigue una línea paralela y no cree. Sí. Y no es una cuestión de confrontarse ni de debate. Sí. Y entonces, pues, no vale esa, ni tiene sentido. Que aquí a veces sí, lo comentaste, me acuerdo perfectamente. Esto es muy distinto. Sí, pero curiosamente, porque cuando... Esto es muy distinto y muy interesante. Y bueno, por eso te agradezco porque estoy intentando... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es como ir al gimnasio. Pero Teresa, nosotros te lo agradecemos mucho. Sí, pero él me den una caña. De acuerdo. Teresa, a ver, lo que la gente no... Lo curioso son los discursos cerrados, ¿no? O estamos en una clase de teología y cantando salmos, o estamos en una furibunda, confundimos no hablar con Dios con un anticlericalismo, con lo que son los curas. No. Hay una dimensión... Es que hablar de Dios es hablar del hombre. Es que este es el asunto. Claro. Y entonces yo he procurado esta sesión de hoy ser riguroso. Porque hemos ido entrando de a poco, porque se necesita, porque yo no doy una conferencia o prefiero hacer cursos, ¿no? Porque nos estamos todos formando, cada vez nos entendemos más, algunos llevan ya varias ediciones hemos ido continuando, y precisamente vamos hacia el rigor. Fijaos, esto es una sesión rigurosa, que yo espero y creo que se entiende y que podéis perfectamente seguirme. Y es riguroso, no estamos trivializando, no estamos simplificando, diciendo tres tonterías o tres tópicos, porque se trata de que nosotros, una de las características de este curso, que también se ha llamado en otras ocasiones filosofía como terapia o como escuela de vida, es que aprendemos todos, que aprendamos y realmente nos sirva para seguir construyendo. Es un curso de aprendizaje, verdaderamente, pero el aprendizaje para poder aplicarlo, ¿no? Sin ningún tipo de dogmatismo. Yo no soy aquí un profeta que estoy dando instrucciones. Yo por ahí decía, esta compañera mía, decía un filósofo de la no respuesta, decía, en México, es verdad, yo no doy respuesta. Ahora sí, hacemos análisis y abrimos caminos para que cada uno de vosotros, y yo incluido, los vayamos a transitar. Te voy a responder al final también lo que tú decías. Mira, es mi opinión. Cuando la educación tiene mucho que ver con esto, en el inflar este super yo, ¿no? Entonces, fijaos que cuando se nos da educación moral, porque el super yo es moral, el yo padre, también el análisis yo padre, yo adulto, yo niño, muy interesante este tema del análisis transaccional, se nos educa en los no. No hagas esto, no toques esto, se nos educa en no. La mayoría incluso de los mandamientos del Antiguo Testamento son no. No hagas esto, no hagas lo otro, no matar, no fornicar, no codiciar a la mujer de su prójimo, etc. Por cierto, una cuestión anecdótica. Yo cuando hago la primera comunión, a los 7 años, me mandan a confesar. Yo estaba en un colegio de maristas. Entonces el cura me habían enseñado que preparara yo un papelito con los pecados. En cada mandamiento yo tenía que tener pecados y que me había que limpiarse, porque como llegaras a comulgar, a hacer la primera comunión, pues esto es un sacrilegio, te ibas al infierno directo. Bueno, yo alguno lo dejé en blanco, ¿no? Y entonces digo, ¿qué será esto de codiciar la mujer de tu prójimo? Imagínate con 7 años. Y yo por las dudas digo, he pecado, padre. ¿Qué he hecho? Tal. Y dice, he codiciado a la mujer de mi prójimo y no sé qué.
Y el cura me da la absolución. Digo, menudo, bueno, mira, te estoy dando una respuesta sin darme cuenta. Menudo irresponsable porque me está formando un concepto de culpa y digo, por las dudas, como yo soy culpable de todo, también. ¿eh? Yo me confesé no matar porque había estado jugando una vez con unos animalitos, unos insectos y los había matado. Y entonces puse que también había matado, ¿no? Pero lo de codiciar yo no sabía. Tampoco lo de fornicar, no tenía muy claro, pero en lo que me llamó, ¿qué será codiciar la mujer de tu prójimo? No sabía lo que era codiciar, bueno, entonces ahí te forma el sentimiento de culpa, sí. Ahora ya sí, ya me has iniciado, Lo has picado. pero Lo has picado. Te he provocado. Al respecto de esto que dices. Te he provocado. Pero ¿Eh? totalmente, Eduardo. Yo entro a trapo siempre, ya lo sabes. Sí, sí, ya lo sé. Yo entro a trapo. ¿Quieres una? Pobre marido mío. Bueno, a lo mejor es que le interesa que tú entres al trapo también a tu amigo. Bueno, el caso es que esto que dices Perdona, es tu marido. fundamental. La educación... mira, yo me siento a veces en un parque y veo a todas las mamás riñendo a los... Están los niños felices, jugando. Y no hay una palabra de qué bien estáis, qué bien jugáis, que es muy fácil, da gusto veros. Un niño coge tierra, hace así y la madre se levanta enloquecida, qué malo eres, que esto, que cual, que tal. Estamos en un bar, comiendo en un restaurante y hay un niño de 4 años que está aguantando a los adultos. Y nadie le dice, qué bien estás, qué a gusto. Tira un vaso de agua, madre mía, que la podemos tirar cualquiera. ¿Eh? Entonces, en psicología hay un principio básico, que es el refuerzo positivo. En vez de estar riñendo al niño continuamente, si le quitamos un poquito de atención cuando hace las cosas mal y valoramos de forma manifiesta cuando lo hace bien, estamos dedicando el mismo tiempo. Y ese niño está educándose y está cambiando y modificando su conducta frente a un estímulo. Su estímulo es negativo. Nuestra respuesta es la que hará que el estímulo del niño cambie. Y a la vez, y aquí entra la dialéctica, nuestra respuesta sirve de nuevo de estímulo para el niño. Si un niño te sonríe y tú le sonríes, el estímulo del niño, de un bebé que se dice no hacen nada, hombre, que sí hace. Cualquier cosita que haga, que es un estímulo, si está recibiendo una respuesta positiva, servirá a la vez de estímulo positivo para el niño, que a su vez emitirá otro estímulo positivo. Y esta es la dialéctica que no cumplimos. Y cumplimos la dialéctica del no, del miedo, del que mal lo haces, etcétera, etcétera. Y eso es una educación que nos guste o no, la tenemos. Sí, sí. ¿Eh? O sea, que mira, yo, ya perdón, No, estoy robando. El otro día No me estás discutía robando. con mi hija, precisamente porque daban los, estos que se llaman, ¿cómo se llaman? Estos con los que hablamos mucho, o hablan, Los móviles, yo no lo tengo, es móvil, a una niña de 10 años. Y yo decía, una barbaridad. Perdonar si aquí hay alguien que lo haga, pero bueno, yo lo manifiesto, como dice Eduardo, con crudeza. Claro, es que si no, los tutores, me decía mi hija, porque tú te haces muy esto, los maestros dicen que entonces los niños no tienen relaciones, se aíslan, porque las relaciones a través de los WhatsApps esos, o de la... que cambien los tutores, que cambien los maestros, su forma de lo que tienen que decir, que cambie la televisión, que digan, no, el móvil a los 10 años no se debe dar, y el niño que se relacione sin móvil. En vez de decir,
Es que si no le damos el móvil, no se relaciona, digamos, no le demos el móvil para que se relacione de una manera más natural. Yo que me meto siempre, el otro día veía unos niños de 15 años sentados varios y todos con el móvil. Es No una pude sola. por menos de sentarme y decir, ¿pero por qué habéis quedado? Sí, 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 sí. ¿Qué hacéis aquí? Si en casa más calentito. Evidentemente se me quedaron mirando y yo dije, perdonad. No, al contrario, te disculpadme. agradecemos. Les dije no a los chicos, me voy. Bueno, ¿eh? gracias, Teresa. Eso es un poco. Bueno, y la otra sería la moral positiva. Ya que estamos hablando del tema, nosotros tenemos históricamente y culturalmente una moral positiva, independientemente de que seamos creyentes o no. Hay un solo precepto. Primero, Jesús viene, parezco hoy un predicador, Jesús viene a cambiar la ley mosaica, la de los no. Dice, un solo mandamiento os dejo, amaos los unos a los otros. Ahora, eso no es una norma, eso es una invitación, es un impulso. Cada uno descubra lo que significa amar. Hoy yo creo que amar, precisamente no amar sería el pecado o la falta, amar es, el compromiso, la solidaridad, esto es amar, ¿no? Entonces, y nosotros tenemos una moral, una ética positiva, no castradora, como dirían en sentido figurado, que nos hace ser nosotros mismos, porque amar hay que descubrir qué significa, hay que exponerse, hay que salir verdaderamente al campo de experiencia, por no decir campo de batalla, que es una imagen más bélica. Nosotros tenemos y sin embargo se nos insiste en la educación represora. Y por supuesto, eso que dice Teresa, yo pondré, ya que tiene sentido, una foto. Voy a poneros una foto en el grupo. Yo voy a un restaurante, en una hamburguesería, en Bogotá, y descubro. Yo no es que vaya mucho, pero era la mejor hamburguesa. Yo soy bastante refinado en cuanto a mis gustos. La mejor hamburguesa que había comido en mi vida, sinceramente, no exagero. Mando a llamar al chef, me sacaba una foto, he puesto el mejor chef de Bogotá, la ha compartido, bueno, le han felicitado a sus amistades como si se hubiera tenido una condecoración. ¿Por qué? Porque siempre decimos lo que está mal, pero nunca decimos lo que está bien. Yo por eso, cuando fui en la comida que hicimos en el sitio de esta que se llama Loren, que por cierto voy a recomendarlo, porque hay un menú, el menú es muy discreto, muy bien, no sale, son platos pequeños pero muy ricos, y yo lo llamé y lo felicité. Yo siempre llamo al chef, pero también puedo llamar, digamos, estuve en Bogotá, me invitó un amigo al mejor, me pidió una filete, no sé qué, lo veo ahí, eso yo no lo voy a comer, lo vi a un metro, porque yo entiendo mucho de cocina, y se lo tuvo que llevar. Yo no me voy a comer una cosa que no me gusta. A lo que vamos, que nunca, siempre nos dirigimos además para echarle la bronca, incluso a los niños para echarle la bronca, y no le decimos, no, hijo, muy bien, fenomenal, cómo has progresado. No, oye, y te has sacado una nota muy, muy mediocre, seguro que tu amiguito Pepe o tu amiguito Juan, no, perdona, qué bien que lo has hecho, se ha aprobado, estupendo. O sea, realmente es una educación que estimula, que realmente fortalece la autoestima. ¿No? Nunca, siempre hay que decirle a una persona, yo creo, vamos, lo que me gusta, porque partimos de unos estereotipos. Bueno, esto es un tema también que podríamos hacerlo casi aparte, ¿no? Parece que el estereotipo de mujer o de hombre, ¿no? Es y el que no es así, no, perdona, hay personas encantadoras que no se parecen a las actrices ni a las modelos, mejor, ¿eh? Tenemos que realmente destacar, siempre construir la persona, construir al otro a partir de sus propios, los elementos que nos gustan, que nos llaman la atención. ¿Por qué? Porque nos construimos dialécticamente. Y como nos construimos a nosotros necesitamos que el otro de alguna manera nos devuelva nuestra imagen, en lo bueno y en lo malo. Si, oye, Eduardo, aquí has estado flojo, aquí no has estado un poco impertinente. Eduardo, lo que a mí me dice Teresa, que le ha gustado, que yo sé que Teresa es una persona exigente, pues a mí me gusta, que a ella le guste, me anima, me estimula. Bueno, muy bien. Es esto
los dogmas del cristianismo, dice Feuerbach, son deseos del corazón cumplidos. La esencia del cristianismo es la esencia del sentimiento. Es más cómodo sufrir que actuar. Aquí es una crítica. Es más cómodo dejarse redimir y librar por otro que liberarse a sí mismo. Ahí pone librarse. Es más cómodo hacer depender de su salvación de otra persona que de la propia fuerza. Es más cómodo amar que anhelar. Es más cómodo saberse amado de Dios que amarse a sí mismo con un amor sencillo o natural, innato en todos los seres. Es más cómodo reflejarse en los ojos amorosos de otro ser personal que en el espejo cóncavo del propio yo o en el abismo frío del océano de la naturaleza. Estaba leyendo, que no sé cómo hago para darte like que la puedas multiplicar, pero me he regalado un librito, me regaló una persona en Colombia, que me la leí en el avión, que se llama Relatos sencillos para gente compleja o una cosa por el estilo. Entonces el primer relato en realidad es una partida de ajedrez, pero tienen vida los peones, los alfiles, y entonces el dios para ellos era la mano, con mayúsculas, porque la mano había los blancos y los negros, ¿no? Como las fichas. La mano ellos rezaban a la gran mano, pero había un determinismo de la mano. Y entonces los reyes y todo eso, y los negros perdían siempre, los blancos. Y entonces había un peón, que en realidad no era peón, pero había nacido alfil, pero no sé por qué lío, que como para que no se quejaran los blancos, habían creado 3 alfiles, en los negros, y en los blancos había 2. Entonces a uno le quitan no sé qué atuendo y lo convierten en peón. Le ponen un casco así, más bajito, un casco aplanado y es peón. Pero este tiene mentalidad de alfil. Entonces él no entendía, él quería decirle a su soberano de que el rey ya estaba preso de los blancos, pero a la reina había una especie de regente. Dice, no, pero es que nosotros no podemos confiarnos en la mano, porque estamos perdiendo siempre. Dice, yo tengo una estrategia, y además los que saben ajedrez les va a encantar, porque en la aldea F5 o E3, no sé qué pasa, ¿no? Las aldeas son las cuadrículas del... Y entonces, por fin consigue, casi en rebeldía, librarse de la mano y dice, vamos a encerrar a los otros, y descubre que si el peón llega al otro lado, se va a convertir, va a poder convertirse en alfil, en rey, en lo que quiera. ¿No? Lo que es el ajedrez. Y él, como tiene ese espíritu de alfil venido a menos, pues consigue llegar. Bueno, es muy interesante, es cortito y es precioso, porque es un poco digamos, el determinismo. La gente dice, no hago nada, eso si está en Dios, si está, va a ocurrir. Será lo que Dios quiera. Eso ya estaba escrito. No, por favor, aquí habría otro tema. El determinismo hace muchísimo daño. Y ese determinismo muchas veces, ¿no?, lo ha generado también la religión. No, nosotros somos libres, nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino, como dice Amado Nervo. Que si extraje la hielo, la miel de las cosas, fue porque en ella puse hielo, miel sabrosa. Somos nosotros. No podemos tener la excusa del destino, que estaba escrito. Bueno, ese cuento se lo voy a pasar a Luis, que tiene sus clubes de lectura y esas cosas. A ver, estoy saltando cosas, perdóname, pero es que es para ser más riguroso. Dios, dice, he saltado mucho, es solamente el cielo no desarrollado. El cielo real es el Dios desarrollado. Pero eso nosotros formamos parte. O sea, el cielo es aquello que todavía no hemos conseguido, es el Dios que no se ha desarrollado, que no se ha desenvuelto desde el punto de vista dialéctico, y el cielo será realmente el Dios completo, en donde nosotros vamos a ir, se supone. Porque nosotros formamos parte de la naturaleza, pero aquí también sería interesante decir que en realidad el cielo no está en otra dimensión, está aquí. La sociedad, luego dirá Marx,
la sociedad comunista, es un hombre que parece que impresiona tanto, porque nos han machacado tanto con el comunismo, y ahora dice cualquier cosa mala es bolivariana. Y Bolívar, ahora que estaba en la tierra de Bolívar, además yo ya la conocía, era una persona excelente. Estos son bolivarianos, qué terrible, ¿no? Si Bolívar era una excelente persona. Hubiera hecho de América Latina un país, una unión muy interesante. Eso sería otro tema. No San Martín, que fue dividiendo e independizándose porque se supone, vamos, no es que se supone, algunos dicen que era un agente inglés, porque los agentes ingleses fueron los que propiciaron la independencia con España para que no hubiera monopolio en los mares y ellos pudieran hacerse con la riqueza. Bueno, entonces el cielo realmente está puede estar, está en la única realidad que tenemos. Por eso que hay que propender a una sociedad más justa, más equitativa, donde todos seamos felices, en donde cada uno dé según sus posibilidades, como dirá Marx. Y no estoy haciendo profesor de fe ni de marxismo, ni de comunismo, ni del mismo modo que de religión y no soy un predicador. Estamos intentando meternos en los temas, de cada uno según sus posibilidades y a cada uno según sus necesidades. Eso es el lema que tendríamos que seguir, que cada uno actuara en esta sociedad según sus posibilidades. No el ingeniero de caminos que sea taxista, la psicóloga que sea camarera. Hay que planificar la educación y al mismo tiempo que todos recibamos según nuestras necesidades. Y que no haya tanta diferencia social. Es muy interesante cuando está en América Latina ver lo que gana, por ejemplo, un conserje, si nos pusiéramos solo en un sector, y lo que gana el ministro. La cantidad de centenares de veces que hay que multiplicar el sueldo del conserje para llegar al sueldo del ministro. España en ese sentido está más cerca. Está más cerca. No es que esté muy cerca, pero a lo mejor habrá que multiplicar 10 veces o 12. Pero es que allí es descomunal, ¿eh? Las diferencias son brutales. A mí me hacía un conductor que me llevaba, me decía siempre, bueno, ¿cuántas latas de atún? Yo no le pregunté de qué cantidad. Se compra usted, doctor, me decía, se compra con 1 euro o con 10, no me acuerdo. Y él decía, aquí dice compramos 7. Le digo, pues yo en España 20, no me acuerdo la unidad. Pues, no, perdón, me dijo, aquí compramos una. Con lo que España tú compras 20 latas de atún, allí compras una lata de atún. Es como salario mínimo diario. Dice yo, ese es el criterio que tiene él de evaluar, pero me parece bien, ¿no? Porque tú no vas a la que digas, no, yo gano 1.000 euros, yo gano 500. No, ¿qué compras con 500 euros? ¿O qué compras con 1.000 euros? Bueno, pues eso. Nosotros compramos 20 latas de atún, con lo que ellos compran una. No digamos los alemanes, que comprarían 200, porque ganan muchísimo y todo es bastante barato, porque se produjo una evaluación en nuestro país, los alemanes exigieron, como no se puede devaluar, estamos todos iguales, no, que a ellos les suban y a nosotros nos bajen. Y era la manera de compensar la cuestión. Pero casi lo exigieron, que nos empobreciéramos, para que ellos pudieran progresar. Dice, aquí somos diferentes y separados de Dios. Allí cae esta pared divisoria. Aquí el cielo, ¿no? Aquí somos hombres, allí Dios. Aquí la divinidad es un manipuleo, es el traductor. Allí es un bien común. En el cielo la divinidad es un bien común. Es interesante. El cielo es precisamente aquella existencia que corresponde a mis deseos y mis anhelos. Ese es el cielo. Eso que Kant decía cuando hablaba de la inmortalidad, el lugar donde el ser y el deber ser se unifican. Pero no es un deber ser, lo que nosotros anhelamos es bien común, pero no es lo que anhelamos caprichosamente, ¿no? Es realmente lo que anhelamos en función de, bueno, para Kant será el deber, pero un deber que tiene que ver, yo muchas veces digo la satisfacción del deber cumplido, el amor tiene que ser, digamos, también un bien social. En la Plaza Bolívar hay prostitución infantil, están los niños ahí en el centro de Bogotá, niños en la calle, y otros niños por todas partes pidiendo chiquititos que tendrían que estar en el cole y que nadie va y los persigue, pero hay prostitución infantil visible. Entonces, eso significa que el amor también
digamos, se hurta a nuestros semejantes. Los que mueren, el Ailín, como el niñito aquel, ¿cómo se llamaba? El que estaba muerto, esa de la foto famosa, se nos hurta. Tenemos que también socializar el amor, tenemos que compartir el amor. Todos tenemos derecho a amar y ser amados. Hay muchísima gente de la calle. Yo he estado con psicólogos sociales que trabajan con la gente de la calle, o como los de las castas estas de los intocables de la India, que me decía mi hijo, que viven en la basura, nacen en la basura y viven en la basura y se cobijan y se meten debajo de la basura. Esto es la gran barbaridad, ¿no? Entonces el cielo será que precisamente cuando todos nosotros podamos compartir los bienes, no solo los materiales, sino ser dignos de amar y ser amados, ¿no? Dios no es otra cosa que la esencia del hombre limpia de lo que al individuo humano parece malo, ya sea en sus sentimientos, ya sea en sus deseos. Así también la vida del más allá no es otra cosa que la vida librada de lo que aparece como un mal, como una restricción. La otra vida es el sentimiento, la representación de la libertad, de aquellas restricciones que aquí limitan la independencia y la existencia del individuo. El hombre religioso renuncia a las alegrías de este mundo, pero solo, bueno, esto no está seguido, solo para ganar, en cambio, las alegrías celestiales. Está haciendo una crítica aquí. Nosotros, es como cuando tú prefieres sufrir porque te han dicho que allí vas a ser mejor y más feliz. El sufrimiento que también es terrible, se nos lleva al sufrimiento. Yo he conocido gente de mi generación que eran religiosos que llevaban cilicios, me lo enseñaban. En el muslo una cuerda con nudos y lo tenían morado. Dice, porque lo hacían por dos motivos. Primero, para sufrir como sufrió Jesús, y por otro lado, para atajar las perversas tentaciones, ¿no? Pero se usaban silicio, estoy seguro que ahora... Entonces la gente dice, no, tómalo como que Dios te ama. Eso que tú tienes estás purgando tus pecados, estás purgando todo, una enfermedad, un dolor terrible, ¿no? Como veis, estoy un poco mezclando, porque voy avanzando de una manera enorme, estoy haciendo saltos mortales. Bueno, hay tantas cosas. El objeto de la religión es el bienestar, la salvación, la beatitud del hombre. La relación que existe entre el hombre y Dios no es otra cosa que la relación que hay entre el hombre y su felicidad. O sea, Dios sería la felicidad, aquello que Aristóteles nos dice yo digo que el sentido de la vida es la búsqueda de la felicidad. Pero la felicidad que no es una felicidad tonta, no es una felicidad perfecta, pero sí nosotros tenemos el deber de ser felices, ya no solo el derecho. Nosotros tenemos que ser felices porque tenemos, por nuestros semejantes, por los que nos rodean, por nuestros hijos, por los que nos ven, nos ven felices, que no seamos objeto de conmiseración y de problemas para ellos, pero también porque tenemos el deber de ser felices para nosotros mismos. Nosotros valemos mucho, ¿no? Valemos mucho, no podemos alienarnos en eso, somos mayores. Somos no sé qué, valemos mucho. De alguna manera somos un templo de lo sagrado, nosotros y los demás. Esta dimensión humana de los sentimientos de los que no se puede hablar, aquí valdría la pena ir profundizando. Bueno, la religión es una doctrina de la salvación. Los cristianos más típicos, según Feuerbach, dice, han dicho que la felicidad terrestre aleja al hombre de Dios. Los placeres, la felicidad aleja al hombre de Dios. Y afirman que en cambio las desgracias, los sufrimientos, las enfermedades llevan al hombre nuevamente a Dios. Y que por tanto solo esas desgracias son apropiadas para el cristianismo. Eso es alienación pura. Dios te pone a prueba. Ya te ha puesto a prueba, sé feliz. Esto es una prueba de Dios, esto es un ser privilegiado. Si como dice Hegel, dice Feuerbach, como dice la doctrina de Hegel, la conciencia del hombre con respecto a Dios es autoconciencia de Dios, entonces es pues la conciencia humana ya de por sí una conciencia divina. Si somos conciencia de Dios, somos conciencia divina. Si nosotros, Hegel, yo os dije que en la primera parte, ¿cómo es? La lógica, él dice cómo está todo en la mente del Creador,
Claro, está en la mente del hombre que la va a descubrir luego cuando somos espíritu absoluto, que es ese hombre que ha seguido todo el proceso dialéctico de la naturaleza. Y somos conciencia de Dios, somos divinos, no somos capaces de comprender a Dios. La fe es el poder de la fuerza imaginativa que convierte la realidad en irrealidad y la irrealidad en realidad. Es la contradicción directa con la verdad de los sentidos. Es la verdad de la razón. La fe niega lo que afirma la razón y afirma lo que ella niega. Es interesante, porque no es que la fe sea ciega. Yo diría muchas veces, porque como la fe tiene que ver mucho con los sentimientos, yo diría que los sentimientos van por un lado y muchas veces los sentimientos dan razones que, o el corazón da razones que la inteligencia no entiende, una cosa así, ¿no? Es que la fe y la razón son temas contradictorios. Es que es así. Sí, sí, sí. Claro, porque de alguna manera tendrían que cumplir funciones distintas. La fe o los sentimientos. Entonces, no todo es la famosa distinción en Kant de la razón pura y la razón práctica. La razón pura es una cosa, es de lo que se puede hablar, y luego está de lo que no se puede hablar, lo que es inconmensurable, que es la razón práctica, que sería la fe o lo que fuera, el tomar decisiones, en donde siempre las decisiones son apuestas, ¿verdad? Hombre, no hay que hacer apuestas alocadas, pero son apuestas. Por más racional que sea tu análisis, te puedes equivocar. Te has comprado un coche estupendo, justo el tuyo falla. Y sin embargo, es así. Eliges la persona adecuada para vivir toda tu vida y luego, por lo que sea, no vives toda tu vida con esa persona. Y son siempre apuestas. Yo siempre digo que la diferencia es que las apuestas sean más o menos alocadas. La filosofía nos ayudaría a hacer apuestas menos alocadas, pero son apuestas. Nosotros no podemos garantizar que vaya a ser exitoso. Bueno, pues termina de una manera... esta parte me gusta mucho. Yo me había absolutamente... Yo la tuve que leer como quien se lee el Quijote cuando es niño, ¿no? Que ahora uno lo lee, pues así me tuve que leer esto con 20 años porque en una asignatura, y claro. Está hablando de los sacramentos. Parece mentira, ¿eh? Que los antecedentes del ateísmo y los antecedentes de donde se va a nutrir Marx, conozca tanto de teología. Marx también conocía muchísimo. El sacramento del agua necesita un complemento. Cuando está hablando del sacramento del agua, el bautismo. El agua es un elemento de vida universal. Fijaos qué interpretación del bautismo. Nos recuerda nuestro origen y lo que tenemos en común con las plantas y los animales. En el bautismo del agua nos inclinamos bajo el poder de la fuerza pura de la naturaleza. El agua es la materia de la igualdad y libertad naturales. Es el espejo de la época de oro. Fijaos qué interpretación de la metáfora del agua para una sociedad justa, una sociedad igualitaria. Y que además también nos iguala con la naturaleza. Impecable. Pero nosotros los hombres nos diferenciamos también de la fauna y de la flora que comprendemos junto con el imperio inorgánico bajo el nombre común de la naturaleza. Nos diferenciamos también de la naturaleza. Por eso debemos también celebrar nuestra distinción. Esto es impecable. Nuestra diferencia esencial. Los símbolos de esta nuestra diferencia son vino y pan. Pan y vino son, según su materia, productos de la naturaleza, según su forma, productos del hombre. Materia de la naturaleza, pero producidos por el hombre. Mediante el agua declaramos, el hombre no puede hacer nada sin la naturaleza. Por el pan y el vino declaramos la naturaleza, declaramos lo siguiente, 2 puntos. La naturaleza no puede producir nada, por lo menos nada espiritual, sin el hombre. La naturaleza necesita del hombre, así como el hombre de la naturaleza. En el agua se destruye la actividad espiritual del hombre. En pan y en vino la disfrutamos. Pan y vino son productos sobrenaturales, en el sentido verdadero de la palabra que no contradice ni en la inteligencia ni en la naturaleza. Adoramos en el agua la pura fuerza de la naturaleza. Adoramos en el vino y el pan la fuerza sobrenatural del espíritu, de la conciencia del hombre. Por eso esta fiesta solo para el hombre que ha llegado a la conciencia. El bautismo se imparte a los niños, pero a la vez nos celebramos aquí la verdadera relación de espíritu con la naturaleza. La naturaleza da la materia, el espíritu da la forma. La fiesta del bautismo con agua nos enseña a guardar gratitud hacia la naturaleza. Yo no he encontrado una interpretación mejor de estos sacramentos. La fiesta del pan y el vino, gratitud hacia el hombre.
Pan y vino pertenecen a las invenciones más antiguas. Pan y vino objetivan, simbolizan la verdad de que el hombre es el Dios y Salvador del hombre. Comer y beber es el misterio de la cena del Señor. Con mayúsculas, ¿no? Comer y beber es en efecto de por sí un acto religioso. Esto es muy interesante, ¿eh? Yo lo he analizado en otros momentos. Nosotros cuando quedamos aquí, por lo menos en la cultura mediterránea, quedamos para comer. Y siempre me dice Teresa, me vas a invitar a unas cañas. Luego vamos a tomar unas cañas, luego uno se pide un vino, otro unas cañas, otro un café. Se trata el beber juntos, compartir. Es un acto religioso comer y beber. Por lo menos debería serlo. Por eso piensa en cada bocado de pan que te libra del hambre, en cada trago de vino que alegra tu corazón, en aquel Dios que te ha dado estos dones benéficos, en el hombre. Es el hombre. Pero no olvides la gratitud hacia el hombre, la gratitud hacia la naturaleza. No olvides que el vino es la sangre de la planta y la harina la carne de la planta, que es sacrificada en bien de tu existencia. No sé a vosotros, a mí se me ponen los pelos de punta. No olvides que la planta simboliza la esencia de la naturaleza que se sacrifica para tu bien sin egoísmo. Luego no olvides las gracias que debes a la cualidad natural del pan y el vino. Me salto cosas. El hambre y la sed no solamente destruyen la fuerza física, por eso lo otro es la gracia, sino también la fuerza espiritual y moral del hombre. Le quitan la humanidad, la inteligencia, la conciencia. Terrible cuando la gente pasa hambre, la gente marginada. Pierden toda su dignidad, pierden todo. Si hubieras pasado semejante indigencia, semejante desgracia, alabarías y bendecirías la cualidad natural del pan y del vino que te han devuelto tu humanidad y tu inteligencia. Nosotros estamos tan acostumbrados a tener pan y vino, pero imaginaos, solo necesitas interrumpir el curso ordinario y común de las cosas para darle a lo que es común una importancia descomunal. En cuanto tú pierdes la salud, luego le das a la salud una importancia descomunal. Y para atribuir a la vida como tal un significado religioso, es la vida. Por eso, santo no sea el pan. No, por eso, santo no sea el pan. Así termina, ¿eh? Santo el vino y santa también el agua. Amén. Así termina el amigo Feuerbach. Claro, nadie lee Feuerbach, ¿eh? No se conoce. Se conoce, pero se conocen tres cosas. Esto, Luis, yo quiero mandar este subrayado. Y si no, por lo menos, este